Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenui, estamos iniciando una nueva edición en este nuevo mes, el mes de marzo, aquí en Walkington TV, de esta propuesta informativa que hemos denominado Muley Zungu. También, ¿cómo estás, Mari? Mari, Lamien Oscar, Mari Compu Che, Compu Buenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu y los invitamos a una hora de información, novedades que están ocurriendo aquí en Bariloche, en la localidad. Así es, hoy hay muchos temas o muchas notas sobre temas que son de importancia para nosotros y también para la vida de Bariloche. Vamos a tratar de hacer un repaso de lo que fue el juicio al lonco Facundo Jones Guala. Por otro lado, el inicio de sesiones en el Consejo Municipal, donde habló el intendente con un discurso, pudo plantear un poco la proyección que realizan desde su gobierno. Estuvimos hablando con también otros concejales, el presidente del Consejo. Además, inauguró una muestra que se denomina Arte por Rafael y Santiago, que serían para hoy los temas de esta edición de la cobertura que realizamos del trabajo periodístico aquí en Muley Zungu. Comenzamos con la primera información, tiene que ver con que en la tarde de este miércoles 28 finalizó el juicio en el Bariloche para definir la extradición de Facundo Jones Guala, lonco de la LOF en resistencia del departamento de Cuyamen. El juez federal Gustavo Villanueva, a cargo de la audiencia, anunció que el próximo lunes se dará la lectura a la sentencia. Y con relación a este juicio, María Isabel Guala, que es la mamá de Facundo Jones Guala, estuvo en todo el desarrollo de este proceso judicial. Una vez afuera del gimnasio municipal número 3, brindó sus impresiones denunciando que todo el trato de este juicio es político. Mucho circo mediático, mucho terrorismo de Estado, porque todo este despliegue policial que vieron desde antes de ayer a hoy es terrorismo de Estado, se llama. El juicio es un circo para tapar un montón de cosas. Creo que pudieron escuchar a Facundo con su verdad, con su palabra, como lonco, como güeychafe que es. El fiscal habló mucho pero no dijo nada. Y bueno, ahora tenemos que esperar qué es lo que va a pasar, qué se va a resolver, si va a haber extradición o no. Todo depende de un juez, que no se puede esperar mucho tampoco, pero bueno. No somos tan violentos como nos pintan, sino que sabemos también esperar, sabemos dialogar. Nos duelen las injusticias. Sabemos que con todo este circo y con toda esta persecución política mataron a Rafael, desaparecieron a Santiago y también lo mataron. Todo en el mismo contexto de la persecución política y el circo mediático que está ejerciendo este Estado y el Estado de Chile, la República de Chile, hacia el pueblo mapuche, porque la lucha mapuche y de pueblo es de los dos lados de la cordillera. Así que bueno, eso, Facundo está bien, está tranquilo, está fuerte y asumiendo dignamente la prisión por nuestro pueblo nación mapuche. Ahora, Isabel, usted pudo dialogar con él, acerca de la extradición. ¿Habrá posibilidades después de este juicio? ¿Usted cree que el juez finalmente va a determinar que no se vaya a Chile, que no sea extraditado? No sé, yo no creo en la justicia hecha las leyes sobre la sangre de nuestros antepasados, entonces no te puedo decir si el juez puede llegar a hacer algo o no. Ahora, ¿qué esperar entonces? ¿Cuándo se diría la determinación? ¿Qué le dijo el juez o el fiscal? No lo sé porque quedó la abogada hablando con el juez y con Facundo, así que hay que esperar que la abogada nos traiga la noticia. Bien, él responsabilizó en su discurso al gobierno nacional, también al gobierno de Chile, directamente a Macri bueno, al gobierno en sí, ¿no? Y sí, porque esta persecución política y toda la opresión y la represión que tiene el pueblo mapuche no es de ahora. Son de los distintos gobiernos de turnos que hubieron
desde que esto se creó como República Argentina y del otro lado como República de Chile, al esconder al pueblo mapuche originario de los dos lados y al negar la preexistencia, entonces estamos hablando desde un vamos. Acá tiene que haber un diálogo serio, una, no sé si reparación, porque ya no nos van a poder devolver a nuestros antepasados. Las tierras que tenía nuestra gente ya no las pueden devolver. Son pocas las tierras aptas, pero tendrían que entregarnos eso, las tierras aptas para nuestra gente que pueda volver a ser mapuche. Ahora él dijo que van a echar a Benetton de Cuyamen. No sé, el tiempo lo dirá. También porque, bueno, cree o piensa que el juez se toma hasta el día lunes a la mañana para determinar, ¿no?, y dar una sentencia sobre este juicio que finalizó en alrededor de 10 horas. Y bueno, tiene que seguir inflando el demonio y seguir con el circo mediático. Entonces, sigamos poniendo tiempo, si total no es el tiempo de él. Él está cobrando para estar ahí como juez. Facundo está sufriendo ya 8 meses de la cárcel, sin estar en el territorio, como lo dijo él, sin haber podido levantar el camaruco, que es lo que corresponde como lonco y como lo que a él le toca. Y bueno, seguiremos esperando. Pero vamos a seguir luchando al lado de él. Ahora, luego de finalizado el juicio, ¿tuvo posibilidad de hablar con él? ¿Pudo acercarse a él? Sí, estuve con él 10 minutos y con la Machi Betiana. Fuimos a verlo, pudimos abrazarlo, compartir un mate y tuvimos que salir porque eran solo 10 minutos para poder estar con él. Isabel, ¿cuál es el mensaje para el pueblo mapuche después de haber estado con él, después de esta audiencia? Que espero que todo aquel mapuche consciente o inconsciente tome conciencia de lo que es la lucha del pueblo mapuche y que recupere su cultura y que siga luchando, porque es la parte que nos dejaron nuestros antepasados. Continuando el hilo de esta información, luego en el acampe mapuche, en las afueras del gimnasio municipal número 3, integrantes del LOF en resistencia del departamento de Cuyamen, donde Facundo Jones Wala es lonco, agradecieron a la gente, a los Lamuen, a todos los que acompañaron, que estuvieron en apoyo hacia el juicio que se realizó allí en el gimnasio. Creo que las palabras del lonco fueron claras, precisas, y que él, más allá de lo que pase, si se lo extradita o no, ya vio como esto es un triunfo. El escenario político ya se planteó aquí, ya quedó más que evidente la persecución política que hoy en día está reflejada en su persona, pero es una persecución política para el pueblo mapuche y la verdad es que no tengo más nada que agradecerles, que se hayan llegado hasta aquí, que se sigan fortaleciendo, que sigan creciendo. Con el Raquisual mapuche, con el mapuche zungún, con los que no son mapuches, que sigan avanzando en su camino de conciencia, de lucha, que puedan ayudar a levantar a sus hermanos también, porque si bien aquí somos varios, pero siempre es necesario que se sume uno más, y solamente sería esas mis palabras por hoy. Así que rumé mañana a todos y estuvimos con el lonco, y el lonco también está muy contento, los escuchó desde adentro, y la verdad que se sintió la fortaleza y el apoyo de todos los que se quedaron de este lado. Bueno, lo mismo, ¿no? Rumé mañum, fentren mañuca imun, café, katami akuingun, tufachi mapumo, katami quezao, kume quezao tripai fachantu, feimu muli, Taín Mapú, Huillaca, Antú. Así que bueno, gracias, salió un buen trabajo. Nosotros a todas las actividades, a nuestras ceremonias, las mencionamos así, es como un trabajo, la convivencia, el estar juntos, el acompañarnos. Queremos agradecer enormemente a todos
especialmente a los compañeros de la radio que transmitieron en vivo y gracias a ellos se reprodujo por 100 radios alternativas. Queremos agradecer especialmente a la Lamien Betty, a la Lamien Machi por su quesao, por venir esta mañana a acompañarnos, a Tamir Reinma como a su familia, a la Pillancuye que vino de Cusamen, a la abuela Mercedes Meli. Queremos agradecer muy especialmente la fuerza. La verdad que en un momento para nosotros hoy en la mañana fue muy emotiva la presencia de la familia de Rafael Nahuel. Para nosotros hubo una mezcla de angustia y de alegría al mismo tiempo y fue muy hermoso que ellos, con todo el dolor que están atravesando, con este duelo que están atravesando, nos hayan venido a acompañar. Todos fueron testigos de que estuvieron todo el día aquí acompañándonos y la verdad es que este despertar del que hablaba aquí mi Lamien tiene que ver con eso, ¿no? Con que de a poquito vamos asumiendo que estamos todos en la misma vereda, en el mismo lado, que somos oprimidos por lo mismo, un poco tomando las palabras de Lonco, por la oligarquía y el sistema capitalista, dijo, pero más que nada es importante que sepamos que entre todos podemos generar buenas cosas y nos podemos acompañar y podemos visibilizar la situación en la que cada organización está y en la que cada pull-off, en la que cada comunidad también está. Así que bueno, muchas gracias a todos los cumpas, muchas gracias a Luis, a Karina, que vinieron, recorrieron muchísimos kilómetros trasladando gente, como a la multisectorial también de aquí. Y a todos los hermanos mapuches que han venido de lejos, como a toda la gente no mapuche que ha venido de lejos, y bueno, y a las fuerzas de este lugar, a la fuerza de nuestros ancestros, que nos permite también esta posibilidad de pasar por alto el miedo, pasar por alto a los Winca Tregua y juntarnos de todos modos. Así que muchas gracias. Rume Mañón. Bueno, nada, igual agradecerle a toda la gente que se acercó, a los Peñas, a la Lamien, a la gente no mapuche. Como decía acá la gente, no, espero que esto sirva para seguir fortaleciéndonos como pueblo, seguir acompañándonos y que no tenemos que dejarnos obligar por estos wincas, como dice el Peñi, ¿no? Como dice el Lonco. Tenemos que seguir firmes, tenemos que seguir fuertes por los que vienen, por los pichiqueché. Esta lucha es para ellos, es por ellos. No hay que tener miedo, hay que estar firme en el pensamiento nomás. Recordar a los Peñis que han caído peleando, recordar a los compañeros igual que han estado, a Santiago, a Rafa, a Matías Catrileo, a Alex Lemun, Collido, tantos Peñis que han dejado su vida por esta lucha, ¿no? Y tenemos que pensar en eso nomás, a los Peñis, los Conas, los Huichafes que están hoy en día acá y que están por ahí también. Darle Nehuen nomás, tienen que levantarse, tienen que hacer lo que mejor saben hacer nomás. Y nada, muchas gracias a todos nomás por acompañar. Bien, vamos ahora a cambiar el eje de la información porque pasadas las 9 de la mañana y con la presentación del presidente del Consejo, Diego Benítez, este jueves se dio por inaugurado el ciclo 2018 del Consejo Deliberante de Bariloche y nosotros, bueno, vamos a compartir ahora el inicio, ¿no?, con las palabras de Diego Benítez. Vamos a abrir con la presencia de los 11 concejales, es decir, el cuerpo en pleno, vamos a abrir nuestro periodo de sesiones. Hace un año lo hacíamos inaugurando, reinaugurando esta sala, que días pasados, en el 60 aniversario de la llegada de Frondizi al poder, pudimos justamente tener otro acto político interesante para la ciudad. Tenemos que este espacio, que es nuestra casa municipal, nos da la posibilidad de hacer nuestras sesiones, hacer nuestros actos de homenaje a nuestros vecinos cuando los reconocemos en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, que las declaraciones tienen una importancia a veces tan trascendental como una ordenanza. Esto es importante que revaloricemos todas las medidas que nosotros tenemos en el Consejo Municipal.
Así que, vecinos y vecinas, autoridades presentes, muchas gracias por estar en nuestra casa, siéntanse bienvenidos. Siempre decimos que en estos 3 bloques que componemos este Consejo Municipal necesitamos que los vecinos sientan esta representación, vengan en busca de proyectos, de ideas. Estamos en discusiones trascendentales que hemos abierto el 1 de febrero, nuestro periodo, a través de una sesión extraordinaria, es decir, ya veníamos haciéndolo, pero nos parece muy importante mantener este diálogo y que esta casa sirva para justamente recibir a todos los vecinos. Así que lo hacemos a través de las ordenanzas, lo hacemos a través de las comunicaciones, lo hacemos a través de las resoluciones, de las declaraciones, y cualquiera de ellas no tiene ningún mayor o menor relevancia. Al contrario, todas tienen una importancia, porque a veces parece que solo la ordenanza tiene una importancia trascendental. Por eso quiero decir esto, porque para nosotros es importante, es una alegría contar con los concejales que hoy nos acompañan, la gente del tribunal, señor intendente y esposa, bienvenidos, las autoridades de los bancos, de las universidades, de los sindicatos, voy a quedar mal con nadie, de las fuerzas de seguridad, las juntas vecinales, los funcionarios municipales que acompañan al gabinete. Sean todos bienvenidos a discutir en este 2018, y esperamos que así sea, una gran discusión sobre lo que nos falta para Bariloche. Continuamos con más información aquí en Muley-Zungú. Este jueves se dio por inaugurado el ciclo 2018, allí en el Consejo Deliberante, con el discurso del intendente Gustavo Genuso. Así es, Damián, y el jefe comunal hizo un repaso por las obras del año pasado, nos referimos al 2017, y habló también sobre las proyecciones del Ejecutivo para este nuevo año. Contento de estar acá, es la 3ª vez que me toca estar acá, y cada vez más contento del trabajo que hemos emprendido y del trabajo que me toca hacer, porque yo estoy orgulloso de ser barilochense. Creo que cada uno de esta sala está muy orgulloso de ser barilochense. Estamos orgullosos porque, más allá de que a veces criticamos nuestra ciudad, nos enojamos, vemos todo lo que falta, cuando alguien nos dice algo mal de Bariloche saltamos a defenderla, porque tenemos ese orgullo propio de los patagónicos, de los rionegrinos, de los barilochenses, de saber que vivimos en uno de los mejores lugares del mundo y defenderlo así. Y el mejor lugar del mundo se hace no solamente con los paisajes, sino recreando nuestra comunidad, encontrándonos, viéndonos las caras, creciendo juntos. Entonces, ese orgullo de ser barilochense es lo que me hace estar muy contento de estar hoy acá. Vamos a contar algunas cuestiones, a transitar algunos caminos, y me voy a ir ayudando en ayuda a memoria, así que va a ser un ida y vuelta de mirar un poquito la letra, pero de conversar con ustedes. A nosotros, desde la gestión, nos ocupa el presente y el futuro de los vecinos de Bariloche. Siempre lo he dicho antes de estar aquí en este cargo, que nosotros debemos trabajar para la ciudad del presente, pero para planificar el futuro. Tenemos que hacer acciones que nos consoliden el presente, pero que estén proyectadas a 30, 50 años de futuro. Porque si no, estaríamos gobernando solo la coyuntura. Y nosotros lo que tenemos que hacer es crear el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso, cuando asumimos el cargo, teníamos presente gravísimos problemas para el presente y gravísimos problemas para el futuro. Temas que nos desvelaban, temas que nos sacaban el sueño, porque nos estaban hablando de lo que vendría en Bariloche si no hacíamos determinadas cuestiones. Estoy refiriéndome a temas cruciales. Me estoy refiriendo a la depuración, a la planta depuradora, me estoy refiriendo al gas, me estoy refiriendo al agua, al tendido eléctrico, al parque industrial que tanto se hablaba en ese momento. Realmente desvelos de cuestiones de presente y de futuro. Hoy podemos decir que gracias a un trabajo muy en conjunto entre nación, provincia y municipio, esos temas están en vías de solución. Se está construyendo con fondos nacionales la planta depuradora. Cualquiera que pase por la ruta 40, por la Piedrabuena y en la entrada, puede ver cómo crece esa planta depuradora. Se empezará muy pronto el colector y tendremos en poco tiempo solucionado no solo el presente, sino el futuro del saneamiento de Bariloche, no solamente de nuestro lago, sino de todos aquellos vecinos que quieren hacer cloacas, que quieren mejorar su calidad de vida.
grande, pero también va a lo chiquitito. Teníamos también el problema del gas. No tenemos gas en Bariloche. Ese gas que nos trae vida, que nos trae una mejor calidad, que nos cura de la salud, que nos permite estar calentitos en invierno, que nos permite tener un servicio básico. También está encaminado. El Ministerio de Energía, con el cual hemos trabajado muchísimo juntos, ha iniciado el proceso el 17 de noviembre de la construcción del gasoducto. Ya empezó en Gobernador Costa, ya viene empezando desde el lado del norte, y en mayo empieza la obra que corresponde a Bariloche, pero la obra es toda integral. Sin embargo, hay una parte que viene directo a Bariloche, que es la parte del Canillero a Bariloche. En mayo empieza esa parte, las otras están empezando, los caños están acopiados ya en el depósito que tienen en el hoyo una de las empresas, la que le toca a esta zona. Entonces, el gas también es una realidad. Lamentablemente no es para este invierno, pero siempre lo hemos dicho que no era posible, pero estamos convencidos que la obra, que tiene un año de duración, que tendría que estar terminando más allá de las inclemencias climáticas en noviembre del año que viene, diciembre, va a estar para el 2019. Vamos a tener por fin la provisión de gas que nos asegura el presente y el futuro. La industria, los emprendimientos de inversores, etcétera, pero también el de la casa, el de cada vecino, que necesita eso como para mejorar su calidad de vida. El otro tema que nos preocupaba era el tendido eléctrico. El tendido eléctrico también está viniendo. Ya se hizo gran parte de la obra, es una obra compleja, tienen que trabajar junto a la provincia de Río Negro, de Neuquén, la Nación, y en alguna parte va a entrar el municipio plenamente en la obra. Esa obra ya se avanzó, ahora se licitaron las partes que siguen, y también en el transcurso de poco tiempo esa obra estará concretada para conectar esa segunda línea que nos ponen en interconectado. Ahora cambiamos el eje de la información. La Unión de Inquilinos de Río Negro dio a conocer los resultados de la encuesta nacional que se realizó en todo el país. Y con relación a esta encuesta, Roberto Díaz, que es de la Unión de Inquilinos de Río Negro, habló sobre los datos en Bariloche que arrojó esta encuesta. Bueno, en Bariloche lo que tenemos es lo que se da al menos en Alto Valle. El 21% de los que habitan nuestra ciudad son inquilinos. O sea que si calculamos que tenemos unos 100.000 habitantes, son 20.000 personas que son inquilinos, es un número altísimo, con lo cual las autoridades deben poner manos a la obra y empezar a tomar decisiones, empezar a regular los contratos, empezar a hacer que se cumpla por lo menos la ley vigente que tenemos hoy. Uno de los puntos más importantes es pedirle a las inmobiliarias que cumplan con la ley, la 2051, en su artículo 27, inciso G, dice que la comisión no la paga el inquilino, la paga el propietario porque es quien contrata el servicio y es quien usufructa además la propiedad. Entonces esa ley es muy clara y lo que decimos es hay que generar mecanismos del Estado para que se cumpla la ley, por lo menos la que tenemos hoy vigente. De esa forma va a ser más fácil poder ingresar a una vivienda, más fácil alquilar. Nosotros no estamos en contra de que las inmobiliarias hagan su negocio, lo que decimos es que lo tienen que hacer de acuerdo a la ley. Entonces, bueno, por eso estamos pidiendo la ley nacional. Y en el caso de Bariloche, lo que les pedimos a los vecinos es que acudan a la Unión de Inquilinos, a la Defensoría del Pueblo también, donde hay mecanismos donde puede haber mediaciones, donde podemos intervenir, donde podemos asesorarlos, tanto legalmente como desde el punto de vista que hay que hacer a la hora de firmar un contrato y acceder a una vivienda. Ahora nos vamos al mundo de la cultura. Este jueves 1 de marzo se inauguró en Bariloche la acción cultural Arte por Santiago y Rafael en el Salón Cultural Gabino Tapia de Moreno y Villegas. Una emotiva apertura se realizó porque en esta acción cultural estuvieron acompañados por las familias de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El colectivo de artistas de Bariloche por la memoria, la verdad y la justicia comenzó una muestra permanente que estará durante todo el mes. Nos parecía importante y significativa la fecha de hoy, primero, ya que se cumplen 7 meses de la desaparición forzada seguida por muerte de Santiago Maldonado, con la causa sin esclarecerse aún, sin resultados, es decir, 7 meses de impunidad.
Y hace unos días también, el 25 de febrero, se cumplieron 3 meses de la muerte de Rafael Nahuel a manos de la prefectura. La causa aún sigue sin esclarecerse, no hay juicio a los culpables y lejos de juzgar a los culpables, se busca demonizar la persona de Rafa con datos falsos acerca de la investigación que se replican a través de los medios masivos de comunicación. Por eso hoy nos importaba en este acto cultural hacer un homenaje a ellos, artistas de Bariloche, convocados por la memoria, la verdad y la justicia, hacer este homenaje y hacer un pedido de justicia junto a los familiares de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En primer lugar, agradecer a la familia de Santiago y de Rafa por habernos acompañado. Para nosotros es súper importante y le da sentido a todo esto que hemos hecho durante todo este tiempo. A la vez queríamos contarles que conformamos un colectivo de artistas por Memoria, Verdad y Justicia, a la cual queremos invitar a todos los artistas de Bariloche, de la zona, que quieran sumarse, porque, bueno, esta es nuestra primera acción, nuestro primer proyecto, pero seguramente van a haber nuevos, y porque consideramos que el arte tiene que estar diciendo la verdad, tiene que estar expresando nuestros sentimientos, los del pueblo, los de todos. Así que, bueno, invitamos a todos los artistas o todos aquellos que quieran sumarse a nuestro colectivo. Gracias por estar acá, en principio la familia. Bueno, la acción de Arte por Santiago y Rafael no solamente se va a quedar en esta muestra permanente, sino que va a tener una actividad todos los sábados de marzo, el sábado 3, el sábado 10 y el sábado 17, en el anfiteatro acá de Moreno y Villegas, en una jornada de intervenciones artísticas de 17 a 20 horas, con distintos artistas locales o de la comarca, y el sábado 24 en el marco del acto por la memoria, del Día de la Memoria, perdón, el 24 de marzo en la Plaza de los Pañuelos, ahí también vamos a tener una participación. Así que bueno, están todos invitados a participar con la familia, todos, y acercarse, y es más, si alguien quiere participar con una intervención artística, está abierta la propuesta. Allí estaba la invitación para poder visitar este espacio, y con esta información nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con más Muley Zungu. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Regresamos a Muley Zungu, el informativo diario de Walking Toon TV. Usted nos puede sintonizar en el canal 2 de aire y en canal 10 de ABC Video Cable. También tenga en cuenta que nos puede ubicar en la página del Facebook en Walking Toon TV. Y bueno, últimamente hemos estado cubriendo algunas notas de lo que está aconteciendo con el Amuen Facundo Jones Wala, y hemos hecho algunas transmisiones en vivo.
Bien, siguiendo con este tema, ¿no?, que es uno de los temas centrales de esta edición y tratando de compartir un poco el testimonio de la gente que estuvo durante el juicio adentro del gimnasio municipal y que luego de su salida, bueno, quisimos hablar con ellos para ver de qué manera vieron, ¿no?, el desarrollo de toda esta audiencia. A la salida, Nora Cortiñas, que es de Madres de Plaza de Mayo, que llegó a Bariloche para este juicio, planteó que el lonco Facundo Jones Guala debería estar libre, por un lado. Por el otro, la Madre de Plaza de Mayo pidió el cese de la persecución y la represión al pueblo mapuche. Esto sigue, acá no terminó con esta audiencia, esta historia, vamos a seguir, ahora la abogada y la familia y los amigos todos, seguiremos también de cerca para cuando llegue a la Corte Suprema. Se va a apelar y en realidad ya tendría que estar ahora libre, mientras tanto se toma la resolución final sobre la extradición. Y después veremos también, porque en Chile no van a tener muchos argumentos para tenerlo preso, y muy pronto, más de lo que imaginamos, Facundo va a estar libre y en la Argentina con su familia. ¿Usted dice entonces que ya descarta que Villanueva va a pedir la extradición directamente? Parecería, igual se va a apelar, parecería por lo que fue hasta el final, pero pensamos que en Chile no hay argumentos para condenarlo allá, no hay pruebas de lo que lo quieren acusar y bueno, seguirá el curso con el acompañamiento que tienen acá y desde Buenos Aires. Somos muchos los que estamos, porque además lo que tenemos que denunciar es que sigue la represión. A esta gente la han detenido y en la detención la han torturado a toda la gente de la comunidad que detuvieron en estos procesos desde el mes de enero. Todos fueron torturados, los niños fueron golpeados, maltratados, entonces fue todo mucha violencia de parte del Estado. Y eso tiene que terminar. La gente tiene que vivir como seres humanos, todos como queremos vivir todos. Nora, ¿usted pudo hablar con Facundo? ¿Usted se pudo acercar? ¿Qué le dijo? No, tiene el ánimo muy íntegro. Él está muy íntegro, ha dado hoy un discurso muy sensato, muy fuerte, y que lo vamos a tratar de difundir porque tiene muy clara la historia de su pueblo y bueno, creo que él reivindicó la lucha del pueblo de tantos años. Así que gracias al periodismo, que estuvo hoy todo el día. Muchas gracias Nora, muy amable. Norita, para el canal Mapuche queríamos consultarle por qué decidió usted venir de tan lejos, ¿no?, a participar de este juicio. Bueno, porque estamos nosotros, los organismos de derechos humanos, siguiendo de cerca. Yo vine en enero del 17, los fui a visitar al hospital, a la cárcel, o sea, seguimos de cerca. No están solos y vamos a seguir acompañando y vamos a tratar de que se termine esta persecución, que le devuelvan las tierras. Si mientras el gobierno no quiere tener un diálogo con este pueblo, es que realmente están en falta y lo que no quieren es sacarle a estas empresas multinacionales o extranjeras que vienen para quedarse con las tierras, pero no vienen para quedarse ellos, los gobiernos se las dan, no es que no, los llaman y les ofrecen, como ahora estos días estamos luchando por las tierras que tienen el agua, vinieron de San Juan, por las, no me sale la palabra, por el agua. Y también se hizo en Buenos Aires una bicicleteada por la ley de los glaciares, no me salía esto, la ley de los glaciares. Una ley que costó mucho imponer y que ahora este gobierno la quiere sacar y hacer a su medida para seguir negociando las tierras nuestras.
Esta es una etapa que hoy, bueno, tardó mucho en llegar, pero al final llegó y se desnuda la historia de los jueces, ¿no? Queda al descubierto para quién trabajan los jueces. Esto es indudable. Reciben un mandato y lo cumplen, aunque ellos sepan que lo que están diciendo no es la verdad. Entonces, pero creo que el pueblo está en lucha y que es lo válido. No bajar los brazos, esta expresión de haber hecho la campe ya es que no se deja librado a su destino ni a Facundo ni a ningún luchador popular que esté defendiendo la tierra. Ahora vamos a escuchar la segunda parte del discurso del intendente por la inauguración del ciclo 2018 allí en el Consejo Deliberante de Bariloche. Quizás con lo que venimos un poco más lento con el tema del agua, que es uno de los grandes problemas de la ciudad, sobre todo en determinadas zonas. Todos sabemos la problemática de la zona del este, que va creciendo y tiene graves problemas de agua. No estamos inmovilizados, avanzados. La semana pasada la gente de Lenosa trajo a aquellos que se están ocupando de la consultoría del plan director a hacer la presentación, tanto en el sector técnico del municipio, SED, provincia, DPA, como una presentación con los vecinos del este. Trajo los primeros resultados de lo que serían las conclusiones para el este. Tenemos que tener ese plan director para poder salir a buscar los fondos para licitar las obras, que están comprometidos también con un organismo nacional como es Lenosa. Eso viene caminando, lleva un tiempo. La exigencia de que haya un plan director no es que demora, sino que de alguna manera afianza el proceso, pero son procesos que al vecino que abre la canilla y le falta agua, cuesta aplicárselo. Sin embargo, el agua también está viniendo, quizás a una velocidad un poquito más lenta que lo que nosotros querríamos todos. Y el otro tema que nos preocupaba mucho al comienzo de la gestión, para asegurar también el presente y el futuro de Bariloche, era el tema del parque industrial. El viernes pasado tuvimos la alegría, junto con el sector privado, que también ha alentado mucho este trabajo, con la provincia, en ese ente que hemos armado entre provincia, municipio y sector privado, tuvimos la alegría de abrir la licitación para la infraestructura del parque industrial. El parque industrial está en marcha, está en vivo. En poco tiempo, a medida que avancen las obras, los primeros terrenos ya tendrán dueño y empezará a verse concretado en esas 329 hectáreas allá en la circunvalación, un sueño que los rionegrinos y que los barilochenses teníamos de hace mucho. Tener un lugar para empezar a trabajar seriamente la diversificación económica que nuestra ciudad necesita. En fin, desvelos que nos van a seguir, nos van a perseguir mientras las obras continúen, pero que sabemos que están en camino. Sabemos que hoy podemos decir que tenemos energía, tenemos gas, tenemos saneamiento de líquidos cloacales, vamos a tener agua, tenemos un parque industrial que es concreto, que está, que lo vamos a poder tocar, que son obras que se están haciendo. Eso, la verdad que me pone muy contento porque eran de los grandes compromisos de gestión. Y si bien hubo que batallar mucho, gestionar en organismos nacionales y provinciales, nos escucharon, saben de la realidad y pudimos ir lográndolo. Pero más allá de eso, más allá de las grandes obras, que me parece que es el planteamiento primero para decir, bueno, Bariloche tiene presente y tiene futuro, también tenemos que mirar los esfuerzos que estamos haciendo para tener un Bariloche mejor, ese Bariloche del día a día. Más allá de las grandes obras que nos ocupan, hay obras del día a día, cuestiones que no son chiquitas, son enormes, porque es lo que le pasa a la vida de cada vecino, que es lo que también vamos construyendo. En este año pasado, 2017, desde que nos vimos la última vez, seguimos mejorando y trabajando mucho en una continua mejora del servicio que se le da al vecino a través del incremento del parque vial. Nosotros le pusimos mucho énfasis a tener maquinaria adecuada para poder trabajar en la ciudad. Es cierto, tenemos una ciudad muy extensa, con mucha problemática, con una geografía y una topografía compleja, pero eso es un desafío que asumimos, y si bien aún creo que estamos todavía lejos del parque vial que necesitamos, nos hemos acercado mucho. Ha crecido mucho, tenemos muchos camiones, máquinas, etc.
cuestiones nuevas que nos permiten trabajar mejor, recogiendo la basura, repasando las calles, mejorando lo que hay que mejorar, siempre sabiendo que en una ciudad que uno le pasa la máquina hoy y mañana hay que volver a pasar, eso trae muchos problemas, ¿no? Hicimos durante este 2017 un plan integral de bacheo muy extenso, muchos metros cuadrados, muchas toneladas de hormigón, que mejoró lo que estaba, y a veces eso no se ve, porque tenemos tan viejo el pavimento, tan vencido, y las inclemencias climáticas son muy importantes, y este año pasado fueron muy importantes, que lo que ya teníamos se fue destruyendo. Bueno, hicimos un plan de bacheo. Vamos a seguir con ese plan de bacheo. Vamos a retomar el plan de bacheo, que es realmente mejorar lo que está, porque en algunos lugares está intransitable. Luego de finalizada la inauguración oficial del ciclo 2018, Diego Benítez, presidente del Consejo Deliberante, habló del acto donde participó el intendente Gustavo Genuso y trazó algunas líneas de trabajo para este año. Sí, efectivamente, hoy se abrió formalmente el periodo ordinario de sesiones. Está previsto a partir de las aperturas, que antes las habíamos hecho en marzo, pero como nos anticipamos con el tema de catedral y bueno, hoy se hizo la apertura. Escuchamos el discurso del intendente, que fue un discurso, como lo resumí en 3 palabras, digamos, nos pareció muy cálido por un lado, digamos, un tono muy conciliador en esos términos, así que muy interesante y contundente, porque analizó las problemáticas de toda la ciudad y de todos los temas que hacen a la ciudad, de todas las materias. Una ciudad compleja, sin duda, y sobre todo esperanzador por la proyección que tiene para el 2018 con esas ordenanzas que nos va a mandar, vinculadas a la obra pública. Me parece que la ordenanza vinculada a la obra pública es una ordenanza muy esperada por los barilochenses, que tiene que ver con la posibilidad de generar fondos administrados claramente, para poder ser justamente que los vecinos vayan alimentando las obras de otros vecinos y su propia obra, y sin duda, con lo cual a nosotros nos parece fundamental que esto sea definido de esta manera y que podamos avanzar en el 2018 y acompañar las decisiones del intendente. Bueno, como todos los años hay mucho trabajo en el Consejo. ¿Cuáles serían como los desafíos o los temas para todo este ciclo, ¿no? para este año? Bueno, sin duda, nosotros ya venimos del 1 de febrero trabajando el tema del Cerro Catedral, gran tema para Bariloche. Estas 3 ordenanzas, en segundo lugar, estas 3 ordenanzas que plantea el intendente son importantes porque hay que generar todas las posibilidades que se hagan y a su vez garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Así que tenemos 3 ordenanzas que van a ser interesantes y tenemos más de 35 proyectos que ya venían trabajándose el año pasado con variados temas que necesitamos que sigan su continuación en comisiones, en las comisiones permanentes de este Consejo Municipal, que se trabaja de lunes a viernes, y que poder dar solución a muchas temáticas variadas que hoy están en el Consejo Municipal. Y como presidente justamente del Consejo, Diego, ¿cuál es tu expectativa, ¿no? para este ciclo? Bueno, creo que si nosotros podemos avanzar en términos de las ordenanzas que vienen trabajándose y que necesitan los dictámenes específicos, pero sobre todo podemos lograr acompañar en las necesidades de los vecinos a través de que el 2018 sea el año de las ordenanzas vinculadas a la obra pública, que verdaderamente arranquen en términos de asfalto, cordón cuneta, que son los reclamos, más allá de las grandes, como recordó el intendente, las grandes obras que están puestas, como los pluviales, el Promeva en la zona de la Pampa de Guenuleo, digamos, donde hay claramente una zona, obras muy importantes de nación, o el tema del agua o el saneamiento en otras áreas, pero más allá de eso, esos requerimientos y esa necesidad puntual del vecino que dice cuándo voy a tener el asfalto, cuándo voy a tener la cuneta, el cordón cuneta, cuándo voy a poder mejorar mi barrio, bueno, indudablemente me parece que estas 3 ordenanzas que va a mandar el Ejecutivo son los pasos para que nos va a dar las herramientas para que ese 2018 vayamos en ese sentido. Bien, les decíamos que se inauguró este 1 de marzo, a 7 meses de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, la muestra en Bariloche denominada Arte por Santiago y Rafael, allí en Moreno y Villegas, y por esta razón estuvieron presentes los familiares de Santiago Maldonado. Nos referimos a Sergio Maldonado y Andrea Antico, cuñada de Santiago, y bueno, este es el tramo donde ellos hablan acerca de Santiago y también sobre esta muestra. Muchas gracias por el apoyo que nos vienen dando desde el principio. Por ahí no pudimos estar mucho tiempo acá,
Por lo general fue la primera marcha y después nos tuvimos que empezar a mover en Buenos Aires, así que es una buena oportunidad, siendo hoy 7 meses de impunidad, y poder estar acá con ustedes. Y me parece bueno, antes que estar marchando y seguir pidiendo, que ya por ahí es agotador, pero hay que hacerlo, verdad y justicia por Santiago. Y la mejor forma creo que es esta, la de expresarlo a través del arte, como lo hacía Santiago. Santiago era muy comprometido y en sus causas lo expresaba a través del arte. Fue estudiante de Bellas Artes, carrera que no terminó, por empezar a viajar y empezar a hacer sus experiencias de escribir, hacer música, tatuar. Entonces por eso digo que es importante hoy, a 7 meses de impunidad y de la desaparición forzada seguida de muerte, que se lo recuerde y conmemore de esta forma. Santiago, en cada viaje que hacía, volvía a su pueblo natal, que es donde somos nosotros, que es 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, y hacía un mural. Esos murales se están resguardando, tienen, hay de diferentes causas. Una causa era sobre los pueblos originarios, después sobre la lucha contra los agroquímicos de Monsanto, contra políticos, periodistas. Era no contra los periodistas, sino contra lo que era el periodismo y cómo se manipulaba la información, y otros más. Así que me parece importante que se lo recuerde de esta forma, y el arte es lo que nos mantiene vivos. De hecho ya pasó en otras oportunidades donde la música, cuadros, o sea, por ahí se podían quemar libros, destruir, pero no las ideas. O sea, como que esto es lo que queda y el arte es lo que prevalece y está por arriba de cualquier otro reclamo que sea político o tenga otro interés. Así que muchas gracias por la invitación y que el arte esté siempre con nosotros. Verdad y justicia por Santiago, a 7 meses de impunidad. Gracias. Ahora nos vamos a otra información, tiene que ver con que el Consejo Provincial de Salud fijó prioridades para este año 2018. A lo largo de 2 jornadas, el órgano que preside el ministro de Salud, Fabián Esgaín, analizó lo actuado en el 2017. Por otro lado, se proyectó el presente año con el aporte de los representantes de las zonas sanitarias de Río Negro. Hicimos un repaso del 2017, sí, y de acuerdo a lo que está planteando Economía y con el decreto y demás, bueno, estamos planificando el 2018. El Consejo de Salud Pública lo forman las 6 zonas sanitarias que tienen cabecera en Jacobasi, Cholechuel, Roca, Bariloche, Cipolletti y Viedma, y bueno, nosotros vendría a ser la autoridad que va rigiendo el ministerio. Entonces nosotros los temas que planteamos acá son temas que afectan la vida diaria del hospital. Entonces son temas para nosotros muy importantes porque acá está representado el 80% de la población de Río Negro con los hospitales y las zonas que están presentes. Para nosotros es muy importante que ellos tengan cuáles son las líneas de trabajo, no solamente las líneas de administración, contables, presupuestarias, sino también las líneas. Hay una parte que es la línea médica, de salud, de atención primaria. Hoy le vamos a pedir los índices que aspiramos a que en el 2018 se superen, tanto en vacunación como bueno, seguir con el trabajo de la baja de la mortalidad. Es decir, la temática es totalmente completa, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista médico, y de eso se trata, un repaso del 2017 y la previsión para el 2018. Este repaso del 2017, ¿cuáles fueron los temas más comunes? Todavía no lo tocamos, pero por ejemplo el tema de los índices que hemos tenido epidemiológicos en la provincia,
los porcentajes de vacunación, la baja de la mortalidad infantil, la baja en los casos de sífilis. Bueno, todo esto se está planteando, se va a mostrar y se va a plantear el escenario 2018. ¿Cada cuánto se reúne el Consejo? La verdad no tiene fecha para reunirse, nosotros aspiramos a que sea 2 o 3 veces al año y bueno, este es el primero del 2018. Y con esta información vinculada a la provincia vamos a ir a una nueva pausa en las noticias y después seguimos con más de esta propuesta informativa de Walking Toon TV. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Bien, ya estamos de regreso para el último bloque de Muley Sumun, que es esta propuesta informativa de Walking Toon TV, que va por el canal 2 de aire y canal 10 de ABC Video Cable. Y continuando con más de las informaciones y de los temas relevantes para esta edición, vamos a continuar con la tercera parte de lo que fue el discurso del intendente Gustavo Genuso en la inauguración de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Dentro de las obras de infraestructura básica que estamos haciendo, cogestionadas con Nación, con fondos nacionales, no quiero dejar de mencionar el PROMEVA, el Programa de Mejoramiento Barriales. La inversión más importante que se está haciendo en la ciudad, en una zona que es la zona del Alto, se está haciendo por este programa. 300 millones de pesos que se están invirtiendo. Cualquiera que analiza la inversión que hay en su sector sabe que esta es la inversión más importante que se está haciendo en la ciudad en términos de mejoras de infraestructura básica. Cordón cuneta, pluviales. Les recomiendo al que no ha pasado por la zona de Nahuelhue, Malvinas, todavía están abiertas las obras pluviales, que son obras realmente impresionantes. Uno se queda con la boca abierta cuando ve la magnitud de la obra que hubo que hacer para poder llevar los pluviales, que alivia no solamente esos barrios, sino toda la bajada de agua que viene desde la ladera sur del Cerro. Esa obra comprende barrios como toda la zona de Malvinas, Nahuelhue, Cooperativa 258, el Maitén, Frutillar. Toda esa zona lleva una inversión de la magnitud que estaba diciendo en cordón cuneta, red de gas, red cloacal, pluviales, mejoramientos integrales, etc. Realmente es la obra más poderosa que tenemos y es una satisfacción decir que esa obra está situada en el lugar donde la gente más lo necesita. Así como también en el transcurso de este año 2017 hemos casi finalizado 2 obras muy importantes en 2 barrios, en lo que le llamamos la zona del Vivero y el barrio La Habana. 2 barrios que no tenían calle, no tenían cordón cuneta, estaban amontonados, no tenían centros comunitarios, no tenían luminarias. Hoy, la semana pasada o la anterior, recibí a eso de las 10 de la noche la foto de una vecina el primer día que se prendieron las luces del barrio La Habana, y realmente era emocionante porque me acuerdo del primer día que entramos al barrio, que no era un barrio,
que era un conjunto de casas, verlo hoy ordenado, como se merece cualquier vecino, así que son dos obras importantísimas con el programa Hábitat de Nación, también cogestionado por el municipio, llevado adelante con nuestros equipos técnicos, todo terminado prácticamente, le faltan muy poco a los dos barrios, dos centros comunitarios. El centro comunitario del barrio Rivero merece un párrafo aparte. Yo siempre digo que hay que poner vida donde no había vida, donde estaba el fracaso de ponerle corazón, alma, y no quiero usar la palabra éxito, pero sí ponerle algo bueno. Donde está el centro comunitario que acabamos de inaugurar y que se acaba de hacer en el barrio Vivero, había una casa destruida donde un conjunto de personas se juntaban a drogarse, a emborracharse, a hacer aquellas cosas que no le hacen bien a las mismas personas. En ese lugar elegimos, junto con la Junta Vecinal del barrio, lo elegimos para poner luz. Donde había oscuridad, pongamos luz. Ahí hicimos el centro comunitario. Entonces lo reconvertimos no solamente de lo edilicio, sino también de lo simbólico. Donde había oscuridad, se puso luz. Y han pasado muchas de esas cosas en nuestra ciudad este año. Hemos hecho también, solo para un rápido listado, repavimentaciones de vías troncales, como la calle Belle, la calle 9 de Julio. Estamos ahí intentando hacer este año también todo lo que es Pasaje Gutiérrez, los pluviales del Faldeo, que es una obra grande que se ve ahí a cielo abierto, redes de agua como en el Botánico. Comenzamos al fin las cloacas de San Francisco, una obra tantas veces demorada, tantas veces detenida, que yo le agradezco tanto a los vecinos que hayan tenido fe, porque la verdad que después que habían hecho tantos intentos, que había ido tan mal todo eso, que la obra se había parado o no había empezado tantas veces con tantas promesas, confiar que si pagaban una cuotita nosotros le íbamos a hacer la obra era duro, era duro. Y la obra empezó, ahí va empezando. Y posiblemente dentro de algunos meses, entre 9 y 10 meses, esa obra va a estar dando el beneficio que necesita ese barrio. Un barrio que no tenía más lugar para hacer pozos, un barrio que ya no podía sobrevivir sin una red cloacal. Y así vamos a hacer otras redes cloacales, como lo vamos a explicar en un rato. Por su parte, los concejales del bloque del Frente para la Victoria, Daniel Natapov y Ana Marx, se refirieron al inicio oficial de las sesiones y analizaron el discurso del intendente Gustavo Genuso en el deliberante. Mirá, en primer lugar, observamos un discurso sobre todo moderado, institucional del intendente, pero lo que veíamos esencialmente es que el intendente describe una realidad que no se da cuando uno sale a la calle, ¿no? Planteó que, por ejemplo, los grandes desafíos históricos de Bariloche, agua, energía, infraestructura, gas, ya están prontos a solucionarse. Digo, no es lo que la ciudad y el vecino puede ver diariamente, ¿no? Entonces creo que se pinta, digamos, uno viene acá, escucha un discurso, digamos, muy preparado desde el punto de vista del marketing, con imágenes y demás, y un discurso, como te decía, muy moderado, muy de mirar a futuro, pero describiendo una realidad que no es la que vivimos todos los días. Es decir, de ese discurso está ausente la situación que se está viendo en los barrios, la situación de falta de empleo, la situación del caos vehicular o de la deficiente infraestructura, la situación que se vive en las juntas, digamos. Hay un montón de cuestiones que en ese discurso no aparecen reflejadas, ¿no? Otro punto que nos llamó la atención tiene que ver con el abordaje del déficit económico que tiene el municipio, donde plantean que lo están resolviendo con bajas de contratos, con no renovación de puestos de trabajo cuando la gente se jubila, y algo tan esencial como es poder tener recursos genuinos a través de, por ejemplo, plantear un incremento del canon en la concesión de Cerro Catedral, no estuvo presente en el discurso y no está presente en la discusión central que estamos dando en este momento en el Consejo Municipal, y que si bien hoy inicia el periodo legislativo, lo venimos dando desde el 1 de febrero, que tiene que ver con esta intención de prorrogar la concesión a Cerro Catedral
por 30 años más hasta el 2056, sin tocar algo esencial como es el canon, como es la posibilidad de que ese recurso y motor económico estratégico se redistribuya y genere posibilidad de que Bariloche esté mejor en términos económicos y tenga más dinero para cuestiones que hoy mismo el intendente marcaba que están faltando, como obras públicas en los barrios, que lo van a resolver con contribuciones con mejoras. Esto significa que los propios vecinos paguen su obra, paguen la obra pública de sus barrios, que es un elemento, pero en el medio estamos perdiendo posibilidades interesantes de generar recursos genuinos para Bariloche. Fíjate vos que, reforzando lo que plantea Ana, por ejemplo, no hubo ningún análisis económico-financiero del municipio. Sabemos que hoy estamos en una situación de crisis del Estado municipal, con el pago a proveedores, con la deuda. El intendente solo informó los grandes montos de deudas anuales. La deuda actual nosotros, la verdad, no podemos decir si la transmitida por el intendente, que son 210 millones, es o no es así, ya que no hay acceso a esa deuda, ni para los concejales, ni para la prensa. Ha salido una nota recientemente en un medio gráfico que daba cuenta del hermetismo respecto de la deuda pública. Entonces, hay un montón de cuestiones que no han sido abordadas. Por ejemplo, tema que mencionaba Ana, el Cerro Catedral. Fíjate vos, es la decisión probablemente más importante de Genuso en 4 años de gobierno, otorgar 38 años de concesión a la empresa concesionaria, y mereció un comentario liviano, ¿no? Uno esperaría que, más allá de que el tono sea moderado, que el intendente le hable a la sociedad, que plantee cuáles son los conflictos que se están generando y pueda dar una opinión fundada sobre... Toda la ciudad en este momento está hablando de la concesión por 38 años más del Cerro Catedral, por ejemplo. Bueno, eso mereció apenas una mención, sobre todo, ¿no? Entonces lo preocupante de esto en ese sentido es que, hay una omisión de lo que está pasando en el día a día de los barilochenses y de la ciudad, y un mensaje plagado de buenas intenciones, pero bueno, uno sabe, ¿no? El intendente es el decisor político más importante de la ciudad, tiene que dar una visión realista y una perspectiva cierta de lo que podrá lograr. Un último elemento que me gustaría mencionar tiene que ver con la forma y el abordaje en relación al gobierno nacional que se hizo, ¿no? Resaltando obras que además vienen desarrollándose desde la gestión anterior del gobierno nacional, como es el Promeva, mucha referencia a esta vinculación que claramente muestra a un Genuso alineado con el gobierno nacional, y ninguna referencia a cómo las políticas de ajuste del gobierno nacional están impactando en el empleo, en la situación de los barilochenses, en el incremento de tarifas, en el incremento de tarifas que se viene ahora, y que claramente todo esto repercute de manera directa para el Estado municipal en materia de menor capacidad de los contribuyentes de pagar tasas, y por supuesto y principalmente en la calidad de vida de los barilochenses y en cómo está la gente en los barrios. Como bien informamos, el miércoles 28 finalizó el juicio en Bariloche para definir la extradición del lonco Facundo Jones Guala. Una vez finalizado el juicio, el juez federal subrogante Gustavo Villanueva anunció que la lectura de la sentencia se realizará el próximo lunes a las 11 de la mañana, donde a partir de ese día se va a dar a conocer la información a las partes que actuaron en este juicio. Y siguiendo un poco más con el testimonio, bueno, pudimos hablar con la gente que estuvo presente en el juicio, ¿no? Sí, Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza estuvo presente allí en toda la audiencia, y una vez afuera del gimnasio nos brindó su testimonio. Bueno, pero en primer lugar se inicia un segundo juicio, y esto reviste una gravedad institucional de una medida que ya estaba resuelta, ¿no? Y que acá lo que se está juzgando en realidad es un delito político, es un hecho político. Facundo ha demostrado con esa clase magistral a los magistrados, al fiscal, al juez, en que hay una generación, ¿no? En este territorio, en la Argentina, yo diría en Chile también, y en varios lugares, en que están decididos a recuperar su cultura, a recuperar sus costumbres, a recuperar su espiritualidad, su cosmovisión. Ahora, todo eso sin la tierra no sirve de nada. Entonces quedó muy claro en que necesitan la tierra, y si el Estado no se sienta a conversar, las comunidades la van a ir recuperando, ¿no? Cada uno con su metodología, con sus tiempos,
recordó muy emocionado a Santiago Maldonado, un joven que solidariamente fue a pedir su liberación, ¿no? Y a Rafael Nahuel, un peñi que siguiendo un poco los pasos de él, como lonco, ¿no? de su comunidad, el Estado lo fusiló de una manera, bueno, asesina, irresponsable. Creo que quedó demostrado en este juicio de que la Argentina me parece que a partir de ahí hay un cambio de paradigma en lo que hace a la visión de lucha. Lucha no significa violencia, ¿no? Lucha significa recuperación, búsqueda de dignidad de los pueblos originarios. Creo que puede ser ejemplo, Facundo, para algunos chicos que están buscando su identidad. Y no lo digo desde las metodologías son respetables, cada uno se defiende con lo que tiene, y esto Facundo lo decía, ante la agresión brutal de un ejército de línea, del Estado, lo que han hecho los jóvenes mapuches fue lo que tenían a mano, que eran piedras, ¿no? Y defenderse de balas de goma o balas de plomo. Digo para desenmascarar esta teoría del grupo terrorista y de grupos fuertemente armados. El fiscal respondió evidentemente al discurso oficial, fundamentando durante mucho tiempo el tema del arma, el arma que le encuentran a Facundo cuando lo detienen en Chile, ¿no? Un arma que ni era de él, de fabricación casera, ¿no? Le dio toda una trascendencia como para dejar claro de que evidentemente eso reviste la teoría de Bullrich de que están armados, ¿no? Y lo tiró por tierra Facundo diciendo que las únicas armas que le agarraron en los allanamientos fueron serruchos, fueron martillos, fueron motosierras, palas, en fin. Así que está la esperanza de que pueda haber una reflexión de parte del magistrado y respete y lo deje libre. Y está la otra teoría también, que por ahí vino ya con la sentencia escrita, ¿no? Y que se le den que lo extraditen. Como le comentábamos en bloques anteriores, este jueves 1 de marzo se inauguró en Bariloche la acción cultural Arte por Santiago y Rafael, allí en el Salón Cultural Gabino Tapia de Moreno y Villegas. Y justamente, además de los familiares de Santiago, estuvieron presentes y hablaron en esta conferencia los familiares del peñi Rafael Nahuel. Bueno, yo soy mamá de Rafael Nahuel Salvo. Hace más de 3 meses que él falleció. No esperábamos esto. Tampoco queríamos que esa persona que le disparó así, de esa manera, estamos con una tristeza muy grande, toda la familia. También lo que quiero que se haga justicia por Rafael. Él era un chico de 22 años, muy jovencito, que no tenía por qué haber perdido la vida así. Él tenía toda su vida por delante, era un chico alegre, participaba donde él quería sobre las cosas que le decían donde tenía que ir a trabajar, participar en los grupos de los jóvenes, le gustaba participar mucho con los jóvenes. Y lo único que pido que se haga justicia por mi hijo Rafael Nahuel Salvo, y que esto no quede como que ellos agarraron esa arma y le quitaron la vida, menos de esa manera. Bueno, yo soy hermano de Rafael, agradecerle a todos, a la gente por el acompañamiento y bueno, y como dice mi mamá y pedimos en todos lados, es que se haga justicia por lo de mi hermano y que los culpables paguen. Acá el Estado es responsable de todo esto. Y bueno, queremos que el culpable esté preso y que se haga justicia. Una urna y una cuenta en el banco para que la gente por ahí nos ayude. Necesitamos recaudar fondos para pagar el tema de los peritos y eso, y así que estamos necesitando de la gente que pueda aportar algo, todo nos va a servir, lo que sea. Gracias.
Después de compartir esta información, ahora nos vamos a ir a las farmacias de turno de este jueves 1 de marzo. Farmacia 9 de julio 635. Farmacia Barberis en Onelli 377. Y Farmacia del Mallín en Rolando 1202, que se encuentra abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este jueves 1 de marzo. 9 de julio, en 9 de julio 635, Barberis en Onelli 377 y Farmacia del Mallín, que se encuentra abierta hasta las 23 horas y está ubicada en la calle Rolando 1202. Después de hacer el repaso habitual de las farmacias de turno, llegamos al final de Muley Sungu. Así es, Lamien, y para cerrar esta edición de Muley Sungu, la propuesta informativa de Walking Toon TV, lo vamos a hacer con el poema que compartió el actor Julio Benítez en la inauguración de la muestra Arte por Santiago y Rafael. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Capeu Cayal Lamuen. Piden algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros, no le dé la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía. Dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles. Los saludo y les saco mi sombrero y los dejo bailando en el Parnaso, como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso, si apalean o asesinan a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Y mis líneas llevan un peligro de pólvora o de hierro, que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero ese castigo de mi paz furiosa no amenaza ni a los buenos ni a los pobres. Con mi lámpara alumbro a los que caen y les cierro sus heridas. Y bien, si cuando tengo que abandonar la poesía, las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamentos. Y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Pablo Neruda, canción de gesta.